Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dios, te damos gracias por esta mañana, por esta hermosa mañana. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das un día más. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Las que vienen de lejos las trajiste con bien. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que hable y dirija no solamente esta enseñanza, sino todas las que vienen. Toma el control de este día, Señor, y a ti sea la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo oramos, amén. Dice su palabra en en Salmo 127. Si Dios no construye la casa, es en vano. Si Dios no vela la ciudad, es en vano. Si tú no pones prioridades en tu vida, que sea Dios tu prioridad, todo es en vano. Ella es mi mamá. Rápidamente te voy a contar su historia. Ella nace en Nayarit, entre la sierra de Nayarit y Jalisco. De hecho, su pueblito desapareció. No sé si es de Jalisco o es de Nayarit. Ella vivió maltrato físico por parte de su mamá, que era mi abuela. Ella fue una niña no deseada y la cuidaba su padrastro, que la amaba y la protegía de su mamá biológica, que era mi abuela. Una de las tragedias que sucedió en su vida es que la ponían en un hormiguero a la edad de 6 años, desnuda, para que las hormigas le picaran. Ese fue el maltrato que sufrió mi mamá, de los mejorcitos, porque se portaba mal, que quebraba una tacita, cosas que hacen los niños. Así que fue golpeada y fue maltratada toda su infancia. A la edad de 17 años decidió salir de ahí. Y un hombre que la amaba se la robó, porque antes no se casaban, se la robaban. Ahora se rejuntan. Pero bueno, se la robó y nace mi primer hermano, el mayor, Jorge. Un hombre, mi hermano era muy guapo, era blanco, de ojos verdes y muy guapo. Este muchacho muere cuando mi hermano tenía 6 meses de vida. Y en esa historia, te estoy hablando cuando había el trueque, te estoy hablando que ni siquiera había moneda en ese pueblito. Iban al río Lerma, recogían pepitas de oro y las cambiaban por comida. Y cuenta mi mamá que tenía que regresarse a su casa, su padrastro ya había muerto, que era el que la defendía, a vivir con su mamá, que la maltrataba. Pues ahora no solamente la maltrataba a ella, maltrataba a su hijo. Y la obligaba a trabajar en lo que sabían hacer las mujeres de ese entonces, que era cocinar y los quehaceres de la casa. Empiezan a construir el puente del río Lerma en Nayarit. Habían ingenieros y la mamá de mi mamá, mi abuela, le dice: ve y llévale comida al ingeniero y haz todo lo que él te ordene. Y ya te imaginas a lo que significa todo. Nuevamente fue ultrajada, enviada por su propia madre, sometida a ingenieros desconocidos. Nace el segundo hijo, sale embarazada del segundo varón. Es repudiada por ese ingeniero, se regresa a su casa, es criticada por ese pueblo y es repudiada por su madre nuevamente. Otro hombre, que dice mi mamá que era muy feo, pero que era muy bueno, le dijo: yo te adopto a ti y a tus 2 hijos, vente conmigo. Y este hombre la trató muy bien y le daba dinero y tuvo su tercer hijo. Pero ¿qué crees? En ese tiempo mi mamá conoció de Dios. Le hablaron los testigos de Jehová y le hablaron de un texto bíblico donde le decían eso: si Dios no es tu prioridad, de nada sirve. Amarás a tu padre como a ti, amarás a Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás y honrarás a tu padre, le enseñan. Y ella dice: sentí tanto dolor de saber que yo no estaba haciendo eso. Se sintió comprometida con Dios de regresar y abogar por su madre. Su madre ya estaba enferma, tenía asma, y su madre estaba amargada y su madre estaba sola. Y mi mamá dijo: es mi mamá, no la puedo desamparar. Aunque no fue una buena mamá, ella dijo: no la puedo desamparar. Y se la lleva a vivir a su casa. Pero qué tan mala sería esa mujer, mi abuela, que este hombre bueno le dijo: ah, no, mijita, a ti y a tus 3 hijos, sí, pero a tu madre yo no la quiero aquí. Elige entre tu madre y nosotros. Y mi mamá eligió a mi abuela. Y se fue a vivir, agarró dinero, porque este hombre la trataba bien y le tenía casa y le daba dinero. Era dueño de tortillerías. Y en ese entonces pues era empresario, tener un negocito pues era algo muy bueno. Y se la llevó
a mi mamá a rentar una casa. Este hombre en coraje y en despecho le roba a su hijo, al tercero. Mi mamá desesperada porque no encontraba a su niño. Mi hermano tenía 2 años, Jorge, el otro hermano tenía 1 año y el bebé pues era bebé. Esto pasó así, rapidito. Le dicen que estaba en Tijuana y se viene rápido a Tijuana ella a buscar con su mamá, que era mi abuela, con sus 2 niños chiquitos, a la ciudad de Tijuana, de un pueblo pequeño y hostil a una gran ciudad, porque ahí vivía una de sus primas. Llega a Tijuana y le dicen, pues, ¿qué sabes hacer? Pues lo que ella sabía hacer, que era cocinar, pues ahí no funcionaba. Y entra a trabajar en un table dance de ahora. No tenía otra opción. Tenía que mantener a su mamá, a sus 2 niños y buscar al desaparecido, que supuestamente estaba en Tijuana. Entra al Jai Alai, un lugar muy famoso en Tijuana, y ahí conoció a mi papá. Entró de fichera. Mi papá la vio llorar porque ella se sentía avergonzada. Ella ya conocía de Dios. Ella seguía siendo testiga de Jehová. Mi papá la adopta. Mi papá tenía 2 hijos más chicos de su primer matrimonio. Y la adopta y se la lleva a vivir a su casa con sus otros 2 hijos, mi papá, mi mamá con sus 2, buscando al tercero, y con la abuela enferma, amargada y muy mala. Muere esta mujer, la que es mi abuela. 10 años después, pues nace la mujer más hermosa del mundo. 10 años después de tanto varón, pues nací yo. Pues se volvió loquita la mujer conmigo. Pero después le gustó y se nació mi hermanito y luego mi hermanita. Yo soy la sonriente, mi hermanita es la llorona. Pero a esta edad, mi papá se volvió loco. Empezó a apostar y apostar y apostar y apostar y apostar y lo empezaron a perseguir. Se ganó el premio mayor de la lotería, se ganó el premio mayor del hipódromo. De cuenta mi mamá que se tomaba la foto con sus hijos y el cheque. Y decía, para la universidad de mis hijos. Y perdió todo. Tuvo que huir y tuvo que desaparecer y nos abandona. Yo tenía esta edad. Yo tenía escasos 5 años cuando mi papá nos dejó en Tijuana. Mi mamá tardó 1 año en vender las camisas Manchester y sus mancuernillas de oro. Con eso rentó un cuartito en una vecindad. Y mi mamá no sabía hacer nada más que cocinar y criar hijos. Los mayores se van y mi madre se queda. Una herencia es aquello que te dejan a ti y que tú puedes rechazar si no te conviene o pelear si te conviene. Pero un legado es aquello que se va formando conforme vas creciendo y permanece en tu vida. Yo recibí muchas enseñanzas de mi madre, pero voy a resumirlas en 3. El primer legado que yo empecé a conocer de mi mamá se llama integridad. Estábamos solos en esa vecindad y mi mamá hacía tamales para vender. Iba con los 3 chamaquitos y gritando tamales, éramos un eco de 4. Tamales, 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 tamales. Y nosotros nos divertíamos. Mi mamá hacía fogón con lo poquito que sacó de las mancuernillas de oro de mi papá y lo poquito que sacó de sus camisas de vestir. Empezó a hacer los tamales para vender. Al entrar a la vecindad, había unos drogadictos con una bolsa con algo de mostaza adentro. Yo eso es lo que veía, mostaza. Pero uno de los drogadictos, que estaba muy apestoso, tiró una cartera. Y en una ocasión, mi mamá me ponía a leer la Biblia de los Testigos de Jehová en voz alta. Y era una Biblia para mí, se me hacía así, y así, bien pesada. Y la volteaba, lee los 10 mandamientos. Lee en voz alta. Así me hablaba mi mamá, hermanas. Mi mamá, ¿de dónde quieres que saque lo amorosa? Lee en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jehová? Y en una de esas veces que leí, y era de la Reina Valera, vosotros sabéis que vosotros. Mamá, ¿qué significa proveerá? Proveerá, ya tenía yo 6 años, ya iba a la escuela. Proveerá significa que Dios abrirá los cielos y caerá dinero. Entonces, cuando yo pasé por ahí, que llevábamos los tamales y mamá le regalaba los tamales a los drogadictos, vi la cartera tirada de este drogadicto y dije, ajá, se cumplió lo que mi mamá me dijo. Agarré la cartera, la abrí y yo ya estaba sabiendo contar. Y, ¡oh!, mucho dinero había. Ese drogadicto era un junior, pero era drogadicto.
Y bien contenta, llegué con mi mamá y le dije, mamá, Jehová proveerá. Y abre la cartera. Chamaca ladrona, ¿de dónde sacaste este dinero? Que no sé qué. Y yo, no, cayó del cielo. ¿De dónde cayó el cielo? Mamá, cayó afuera, donde está el apestoso, le decía. ¿Por qué el apestoso? ¿Qué dice la Biblia? De amar a tu prójimo como a ti mismo. Lee, abre la Biblia. ¿Dónde dice? Busca prójimo. La palabra concordancia la identifico desde los 6 años. Y busco en concordancia la palabra prójimo. Y busco todos los textos bíblicos que digan prójimo. Y ahí vamos con el drogadicto, que ya estaba despierto, seguía apestoso. Y le entrega la cartera y de verdad yo no la quería entregar. Yo veía que nos faltaban muchas cosas, pero le entregó la cartera. Y me enseña integridad. No robarás, Liliana me dijo. Y yo, sí. No tomarás lo que no es tuyo. Sí, mamá. Llega una de mis primas, de la tía que te comenté, me doblaba la edad. Y fuimos al Calimax, ya existía el Calimax. Y nos robamos un chipstick, porque yo no sabía pronunciar lipstick. Un chipstick y llegamos bien rojas de la boca. ¿De dónde sacaron eso? Y mi prima, pues sí, le dijo, no lo encontramos tirado. Y mi mamá, dime la verdad. Y pues, no lo robamos. ¡Sas! Me dio un cachetadón que me dejó la boca del guasón. Fue la única vez que me pegó. Sí, me hizo falta más. Pero esa fue la única vez que mi mamá me pegó. Me dio un cachetadón y me dio un sentimiento. No lloré tanto por el golpe. Lloré porque yo creí que mi mamá era mi amiga. Y me dio mucho sentimiento. Y me dijo, no robarás. Abre la Biblia. Mamá, pero ella lo hizo. No es mi hija, tú eres mi hija. A mí no me importa lo que hagan los demás. ¿Has escuchado esa frase? Y abrí la Biblia. La palabra de Dios nos advierte: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Y dice Deuteronomio, uno de mis libros favoritos de crianza, en el 6:20, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los mandatos, preceptos, normas que el Señor nuestro Dios te mandó? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón. Aquí se refiere a la liberación de Israel. Pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales, terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados le había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien, decía mi mamá. Si quieres que te vaya bien en la vida, no debes robar. Si quieres vivir muchos años, no debes robar. Y ahora se nos hace fácil que se frieguen aquellos, me lo friego yo. De que se lo quede él, me lo quedo yo. Dile a que no estoy. Dile que ya vengo. Mañana. Se nos hace tan fácil mentir. Y se nos hace tan fácil tomar lo que no es de nosotros. Yo me lo encontré. Y eso le hemos enseñado a nuestros hijos. Sigamos con vida y así ha sido hasta hoy. Ahí está, perdón. Ahí está. Yo entendí muy claramente que robar es pecado, que se me acorta la vida, que me muero pronto y que me va a ir muy mal. Y lo entendí con un solo cachetadón y con muchas lecturas en voz alta de la palabra de Dios. Jehová todo lo ve. Sufría de asma y me daban las crisis asmáticas y no podía respirar. Respira, me decía mi mamá. Pon tu mano en tu corazón. Y ponía mi mano en mi corazón. ¿Qué sientes? Tucu, 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 tucu. Pues siento que no respiro. Sí respiras, respira. Puedes respirar. Cálmate. Y ella ponía su mano en mi corazón. Jehová te sanó, vete a la escuela. Y me iba a la escuela. Y ahí empezó el segundo legado, el legado del trabajo. Mi mamá seguía vendiendo tamales. Un día se incendia ese edificio en Tijuana. ¿Y quién crees que nos salvó la vida? Le conté a los pastores ese testimonio. Los drogadictos.
Yo estaba tose y tose y tose y tose y mi hermano Moisés, el de en medio, que era muy tragón, tocó la puerta, era una puerta de metal, nos dejaban encerrados. Mi mamá consiguió un trabajo de cocinera en una carretita de mariscos, pero en las tardes íbamos a vender tamales con ella. Y en las mañanas, mientras yo estaba en la escuela, nos dejaba encerrados y ella se iba a la carretita. Pero esa vez era domingo, nos dejó encerrados y se fue a la carretita. Y tenía solo una ventanita de cristal. Mi hermano Moisés me ensartó aquí un cuchillo una vez por accidente, por eso tengo aquí una lesión, y golpeó con ese cuchillo la ventanita y la quebró. Estábamos chiquitos, yo tenía 7 años, mi hermano tenía 5, pero reaccionó, si no nos hubiéramos muerto asfixiados por el humo. Y gritaba mi hermano, y los drogadictos, que era lo único que estaba cerca. Hermana, la puerta de mi casa estaba ahí y los drogadictos estaban ahí. Era la entrada y la primer departamento era el mío, el nuestro. Ellos nos salvaron la vida, nos llevan al parque. Mi madre desesperada, las ambulancias, todo, se quemó el edificio completito. ¿Qué crees que pensó? Están muertos. Los drogadictos fueron a buscar a mi mamá. Sabían que era la mujer tamalera. Fueron entre los padres del drogadicto rico apestoso y los de la carretita que le dieron dinero a mi mamá y le dijeron, señora Marta, porque mi mamá se llamaba Ramona, pero no le gustaba el nombre de Ramona, se puso Marta. Ella se llamaba Marta, decía, porque se escuchaba esa canción de ese entonces. Ella se llamaba Marta. Y ella se puso así. Señora Marta, yo tengo una casita en San Luis Río Colorado, si quiere váyase a vivir para allá, no va a pagar renta, usted sabe cocinar, usted puede sacar adelante a sus hijos. Y le ayudaron, gente desconocida, se movió en misericordia. Y unos drogadictos a quienes mamá les daba de comer, no te canses de hacer el bien, me decía. A su tiempo cosecharás. Y pues así como que no me gustaba darles a los drogadictos los tamales que nos quedaban. Pero nos salvaron la vida y nos protegieron y no nos hicieron nada. Y llegamos a San Luis Río Colorado, así llegamos. La casita se caía, el lugarcito estaba muy feo, mi mamá agarró barro y empezó a emplastarlo y hacía barro y lo emplastó. Cal y lo pintamos con cal. Y nosotros divertidos. Y el baño era de letrina. Vivíamos en la pura entrada del Canal Sánchez. Y estaba de patio, cruzabas la calle y estaba la línea fronteriza. Nuestros vecinos eran los deportados y los que se querían cruzar nadando el Canal Sánchez. Esos eran nuestros vecinos. Pero había otra vecina como a unas 2 cuadras que le decía, señora, vaya al DIF, vaya para que le ayuden, vayan para que le den. Yo no critico a las que andan apuntándose en todos lados, pero mi mamá tenía 3 hijos chiquitos, yo tenía entonces 8 años y jamás anduvo pidiendo prestado, jamás. Ella decía, Lili, el trabajo es un regalo de Dios y el que no trabaja es un patético. Y yo, ¿qué significa patético? Que no sirve para nada. Y yo, a los 8 años yo entendí que no tenía que pedirle nada a nadie, que tenía que trabajar. La vida es dura, la vida no te va a esperar cuando tú quieras. Y yo le doy ese legado a mi hijo. La vida no corre a tu ritmo, la vida no te va a proteger. La gente es cruel, la gente es mala. Tú tienes que trabajar y defenderte con tu trabajo. Estudia. Lee la Biblia y en voz alta y léselas a tus hermanos. Y la Biblia dice eso. El que roba no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. Seguíamos vendiendo tamales y mi mamá, la que le quedaba, se lo daba a los deportados y a los que se iban a cruzar. Yo crecí viendo una mujer generosa y llena de misericordia, sin poner juicio con los demás. Y eso nos protegía, porque esos hombres nos pudieron haber hecho daño. Era una mujer, sola, con 3 niños chiquitos. Pero a ellos les convenía que esa mujer les diera comida. A mí me ponían a lavar a mano mi ropa, la de mis hermanos, las sábanas, y colgabas todo, que el calcetincito aquí, que esta cosa no se doblara, que no se marcara el ganchito, que quedara bien estiradito porque lo tenías que almidonar y planchar.
En mi casa, que es tu casa, no hay tendedero. De verdad. El primer cheque se lo di a mi mamá y el segundo me compré una lavadora y una secadora. Y mi mamá me decía, Lili, ¿necesitas asolear la ropa? Y yo, no quiero ver un tendedero en mi casa. Yo trabajaba, porque me decía mi mamá, estudiar no es trabajo, estudiar es tu obligación. Darte de comer no es trabajo, es mi obligación. Así que estudiar no es trabajo, ir a la escuela no es trabajar. Trabajar es aprender a hacer cosas. Y así me hablaba mi mamá. Dice la palabra. Ya tengo agüita. Gracias. Segunda de Tesalonicenses 3, porque también cuando estábamos con vosotros, dijo el apóstol Pablo, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco que coma. Y nosotros sabíamos comer. Y muy bien. El trabajo es un regalo de Dios, lo que decía mi mamá. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19. Enséñales a tus hijos a trabajar, que traguen polvo de vez en cuando, lo necesitan. Un día no vas a estar, mamá, y la vida es cruel, y el patrón grita, y el patrón exige. Yo tengo amigas que son mis administradoras, y cuando son mis amigas, pero cuando están en el papel de administradoras, mira, luchamos, porque ella es la autoridad, y tengo que aguantar vara. Y también tengo un legado de hábitos que no puedes llegar al tercer y último legado que me dejó mi madre si no llegas a este legado. Un señor le dijo, señor, aquí no funcionan los tamales, venda burritos, es Sonora. Aquí se come tortilla de harina, no tortilla de maíz. Y mi mamá dijo, pues bueno, caminábamos como 5 cuadras para llegar al parque. Y terminando de vender los tamales, mi mamá dijo, Lili, vamos a comprar un saquito de harina, era de 5 kilos, no sé si todavía los venden. Y ahí venía mi mamá cargando a mi hermana, cargando el saquito, y yo jalando el saquito del otro lado y agarrando el chamaco de mi hermano. Y camine, no había taxis, y si había, yo no los conocía. Yo conocí los taxis hasta que ya estaba grande en la universidad. No había camiones, también los conocí en la universidad. Era caminar y caminar y caminar y caminar. Cuando llegamos empezamos a hacer las tortillas de harina. La vecinita aquella que le decía que insistía mucho que fuera a pedir, le enseñó a mi mamá a hacer las tortillas. No, hombre, mis tortillas parecían todos los mapas del mundo. Baja California, mamá, esto es África. Mamá, esto es... Y pues nos la comíamos. Y se dio cuenta mi mamá que nos llenábamos más rápido. Así que nos hacía tortillas de harina casi todos los días. Y nosotros junto con ella. Una vez me puse con Nubia a hacer tortillas de harina porque no me creen, yo sé hacer tortillas de harina. Lo que pasa es que el Chema me tiene muy mal acostumbrada. Todo venden hecho, pues uno. Tortillas, salsa, guacamole, frijoles había en mi casa. No había lujos. Mamá, ¿por qué no tenemos televisión? La televisión hace idiotas a la gente. Y yo decía, todos en la escuela son bien idiotas. Nosotros no. En mi recreo, ¿sabes qué me ponía mi mamá a hacer? A bordar, a tejer. Ahí están 2 de sus tejidos. Terminaba de la escuela y yo llegaba y le tenía que enseñar lo que había tejido. Porque yo tenía que aprovechar el tiempo. Pon tu mano en tu corazón. Por el asma. Cuando tenía dinero me llevaba con una señora que yo le tenía miedo. Tenía una aguja y una jeringa de esas de cristal que servían. La jeringa estaba así, pero yo la veía así. Y me inyectaba la mentada diprospan. Yo sé que era cortisona. Y yo no podía respirar. A los 6 años yo convulsioné por falta de oxígeno. Terminé en un centro de salud internada y me ponían un medicamento que ahora sé que se llama aminofilina. Y me hacía vomitar mucho y me ponían adrenalina subcutánea. Ahora sé eso, porque me inyectaban aquí en la piel. Y me ponían la piel como gallina y yo, no, la piel como gallina, no, le decía a mi mamá. Pero necesitaba respirar. Mi madre lloraba en las noches, oraba como ella podía. Jehová, ¿por qué? Jehová, ayuda a mis hijos. Jehová, ayúdame. Y yo le escuchaba mencionar a Jehová. Seguía siendo testiga de Jehová.
Íbamos a las asambleas cuando podíamos, porque cuando había que trabajar, trabajábamos. Empezamos a vender los burritos y vino el siguiente, perdón. Estos aparatos. Anaí, yo no soy de esto. A ver, no, ya terminé. Adiós. Regrésate donde están las monedas. ¿Dónde están las monedas? Yo crecí en los 80s, donde todo era creatividad. Todo funcionó, no había internet, no había celulares, ni siquiera conocía los teléfonos, a las monedas. Esas eran las monedas, yo era la cajera. Y yo estaba fascinada porque yo me sentía importante. Todos me pagaban los burritos a mí. Y yo contaba y contaba. Mi mamá no nos dejaba jugar, déjame decirte. El único juego que mi mamá me dejaba era el bebé leche. Y porque tenía números. De ahí en fuera no nos dejaba jugar. Nos ponía a aprender a hacer cosas. Siempre nos tenía ocupados. Y siempre nos tenía haciendo cosas. De carpintería, haciendo monitos, haciendo muñecas, haciendo lo que fuera. Y estas eran las monedas. Y un día, como niña, me puse a ver las monedas y dije, ay, mira, la de 100 pesos, la de 2,000 pesos, las de 20,000 pesos, 100,000 pesos. Esta fue la moneda con la que yo crecí. Ahorita ya no existe. Y yo dije, los niños héroes, qué guapos. El bigotón, qué guapo. Sor Juana Inés de la Cruz, qué guapa. Mamá, este viejo está muy feo. El de los 20,000 pesos. ¿Qué dijiste? Que este viejo está muy feo. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué ha hecho? ¿Sabes por qué está ahí? Y yo, no, investígalo. Ahí viene el siguiente legado. Pon a trabajar tu cabeza. Nada más dije que estaba feo. Terminamos de vender los burritos y fuimos a una librería y compró libros. Busca quién es. Lee en voz alta. ¿Quién es? Es el señor Andrés Eligio Quintana Roo, esposo de la señora Leona Vicario, importante participante en nuestra Revolución Mexicana. El estado de Quintana Roo se llama Quintana Roo por este tipo. Y yo tenía 8 años cuando conocí su historia, a través de un libro que leí en voz alta, para mi mamá y para mis hermanos. Entendí que la gente más importante de México estaba en nuestra moneda. Y les guardé respeto. Nunca más dije que estaban feos. Entendí que era poeta, que era político, que entendí que este hombre era abogado. Mamá, ¿cómo puedo ser abogado? Pues tienes que ir a la universidad. Mamá, ¿qué es poeta? ¿Cómo que no sabes qué es poeta? No, es el alma que sale del corazón y se escribe en unas letras. Se llama poesía. Un poeta es el que escribe poesía. ¿Y qué es poesía? ¿Cómo que no sabes qué es poesía? Pues que te enseñan en la escuela. Mamá, pues no sé qué es poesía. Ahí vamos a comprar libros de poesía, a leer en voz alta. Yo tenía 8 años. Ay, Nanaí, te quiero mucho. Crecí con estos poetas. El señor Gabriel José de la Concordia García Márquez. De esa mi mamá. Olvídate, ahora decimos los flojos. Gabriel García Márquez. Los Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez. 100 años de soledad. El amor en tiempos de cólera. Cuando salen películas, hermana, y yo digo, yo lo leí a los 8 años. El libro está mucho mejor. Y ya ni ganas de ver la película, porque yo lo vi. Tan pasional, Mamá, ¿qué significa? Bríncatelo. No lo tomes en cuenta, síguele. Y seguía leyendo, Fíjate con qué romanticismo me crió mi mamá. Judith Bond tiene uno de los mejores poemas, Gracias por tu amistad. Y mi mamá me lo decía a mí. Tú y yo somos amigas, mija. Yo cuento contigo y tú conmigo. Y mi mamá no tenía amigas. Nosotros no teníamos amigos. Nosotros no conocíamos a nadie. Mi mamá nos protegía de los vecinos. Y nosotros no sabíamos por qué. Años después lo entendí. Carlos López de Gregory, le acaban de dar un premio a este hombre porque escribió un libro nuevo con todos sus poemas. Hermoso, peruano. Yo leí su obra, La ciudad de Perú, a los 8 años. El señor Carlos Fenol y por supuesto el del billete. Es el hombre que más poemas he leído. He cambiado de autores ahora.
Ahora mis favoritos, pues son otros. Entre ellos Teddy Jakes, Joyce Meyer, no sé cómo se pronuncia, Jorge, y no me critiques. Guillermo Maldonado, por supuesto, mi autor más favorito, mi creador. Pero el hábito de la lectura es muy importante recuperar. No puedes llegar al siguiente legado si no tienes el hábito de la lectura. Mi mamá decía, mañana será mejor, mañana nos irá mejor. Y avanzaba el tiempo y yo veía que superábamos, crecimos. Yo ya tenía 10 años, cambiamos. Y mi mamá se preocupó, ya no vivíamos en el Canal Sánchez. Fue y nos buscó una casa con chimenea muy bonita enfrente del centro de salud. En la ciudad, en la zona centro de San Luis. Pero cerca de ahí estaba un guamúchil, cruzabas la calle, estaba un guamúchil y una casa muy bonita de la familia Orozco. Y ahí el pastor Jorge Orozco y el pastor Javier Sepúlveda, quienes conocieron los pastores en el velorio de mi mamá. Ahí ellos empezaron un ministerio. Llegaron a nuestra casa. Señora, vamos a tener una escuela bíblica de vacaciones. Sabemos que tiene 3 niñitos. Déjelos venir. Pues iba con nosotros, mamá. Quería saber quiénes eran, qué nos iban a enseñar. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y nos mete un pellizcón mi mamá. Levantamos la mano. Así acepté a Cristo. A la fuerza. Todo era a la fuerza. Acepté a Cristo con un pellizcón de mi mamá. Ella se acerca a ellos y le dice, yo trabajo todo el día, pastores, pero somos testigos de Jehová. Pero necesito que me cuiden a mis hijos. Y empecé a acercarme a ellos dos como pareja. Cruzábamos la calle. Cuando regresaba, santo, ¿de qué trató el pastor? Y yo, pues de Dios. No puse atención, porque yo iba a comer, yo iba a jugar, yo iba a ser niña. Yo tenía 10 años, no me interesaba la Biblia, ya la conocía. Me veía bien soberbia. Recuerda el pastor Javier Sepúlveda que me decía, Dios dice que sí, ya sé. Jehová, Dios, sí, Jehová, mi Dios. Sí, ya lo leí, ya me lo sé. Yo creía que al haberlo leído en voz alta era conocimiento completo. 13 cartas del apóstol Pablo. Yo creo que mi mamá está enamorada del apóstol Pablo. Y me ponía a leer las 13 cartas del apóstol Pablo y en voz alta. A los 12 años, entre 11 y 12 años, pasó una situación muy delicada en mi casa y no la voy a contar por respeto a mi mamá y a otras personas. Pero que me entero que mi mamá no sabía leer y escribir. Mi mamá nos había comprado la enciclopedia del Tesoro del Saber, con páginas ilustradas. Y yo aprendí mucho de México, de Europa, de África, de Somalia. Audrey Edward formaba parte de ese entonces de ir a África y adoptar niños. Fue una de las fundadoras en adoptar niños de África. Fue pionera en eso. Y aprendí tanto de historia, y aprendí tanto de libros, y viajé a través del mundo. Conocí escritoras como la escritora esta, la que nos encanta, Miriam, ¿cómo se llama? Jane Austen, porque mi mamá me compraba libros de ella. Conocí el diario de Ana Frank a través de la lectura, pero yo no sabía que mi mamá no sabía leer y escribir. Ese día lloramos mucho, mi mamá de vergüenza y yo de ingratitud. Yo me sentía condenada. Yo llegué a pensar que mi mamá no me quería, porque me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Yo quería ir a jugar, yo quería ser niña, pero mi mamá no podía perderse el tiempo. Ahora entendí, me contó su historia que te estoy compartiendo a ti. Ahora entendí por qué mi mamá me protegía de los vecinos, por qué mi mamá no nos dejaba que nos cuidara nadie. Entendí muchas cosas que mi mamá hacía para protegernos. Mi mamá seguía siendo testiga de Jehová. Yo seguí siendo cristiana. Llega mi padre cuando yo tengo 14 años de edad y entra como Juan Pérez por su casa, como si hubiera ido por las tortillas. Este es tu padre y lo respetas. La palabra de Dios lo dice. Yo adolescente fue un choque y un coraje y una ira, porque yo vi sufrir a mi mamá. Dije, no estás muerto. ¿Dónde estabas? Porque aquí dice muchas cosas que tiene que hacer el padre. ¿Dónde estuviste? Y me hacía muchas preguntas, y los pastores Javier Sepúlveda y Jorge Orozco en ese entonces me ayudaron muchísimo a sanar mi corazón. En coraje, en odio, odié a mi papá. Yo sentí odio a esa edad y deseaba que muriese.
y lo confieso, sé que es pecado y ya me arrepentí. Pero sí lo sentí. Yo sé lo que es odiar a un hombre y en especial a tu padre. Mi padre muere cuando yo estaba en el servicio social porque mi mamá siempre creyó que Dios proveería y gracias a Dios proveyó. Y bueno, la otra historia ya la conocen. Me hice médico, me casé, me vine a San Felipe, me casé aquí, nace mi hijo. Cuando mi mamá tenía 60 años de edad, nos dijo, mi hermano mayor ya había muerto, Angélica estuvo muy cerca ahí con nosotros en la muerte de mi hermano mayor. Encontró mi mamá a mi otro hermano, al que le habían robado, estaba en Nayarit, fuimos a Nayarit, le conocimos y se pudo llegar a ese lazo. Conozco a mis hermanos mayores, pero los conozco nada más, no viví con ellos, no conviví con ellos. Y a los 60 años mi mamá nos dice a mis hermanos y a mí, yo quiero estudiar. Yo nací ignorante, pero no quiero morir ignorante. Ayúdenme. Adelante, mamá. Y la verdad dudé. Una mujer de 60 años, dije, pues a lo mejor sus neuronas ya no están tan buenas. Pero entró a Linea y se aventó primaria y secundaria con promedio de 10. Esa era la madre que a mí me crió. Y fascinada porque ya sabía leer y escribir. Llega aquí a San Felipe cuando yo me divorcio y se hizo muy amiga de su clica, la hermana Cheli y la hermana Poli. Y andaba detrás de ellas, te leo, mijita, te leo, mijita. Y yo, para que sepan lo que se siente. Y lee, mijita, y abre la Biblia, y lee en voz alta, y repítelo. Y la verdad, solo Poli le tuvo paciencia. Mi mamá siempre ha dicho que Poli es la mujer ideal que pudo haber ella tenido como hija. Porque Poli es muy barbera. Por eso. Pero gracias, Poli, por amar a mi madre. A ella le tocó el infarto. Y ahí empieza el tercer legado y último, con el cual termino, el legado de la fe. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ninguna doctrina, ninguna obra, ningún libro, ninguna carrera universitaria, ningún matrimonio exitoso, ninguna prosperidad económica te va a hacer una mujer de fe. Solamente el oír la palabra de Dios. Así te metas a diplomados, maestrías y demás. Si tú estás renuente a leer la Biblia y a leer la voz de Dios a través de su palabra, mi hijita, no has aprendido a ser una mujer de fe. Yo lo entendí desde pequeña y conforme crecía lo fui entendiendo más. Mi madre a los 62 años me dice, Lili, me gustó estudiar, quiero hacer la prepa. Y yo, órale, la inscribí en el examen Ceneval que muchos no han pasado. Y lo pasó con 8.3. Etienne le ayudó a mi madre a estudiar matemáticas y álgebra. Pregúntenle. También el hijo de esta Isabel Camas, Nefi Jr., le ayudaron a mi madre a estudiar álgebra y matemáticas. Esa es la madre que a mí me crió. Una madre que nació en unas circunstancias difíciles, que vivió una vida de tragedia, que fue ultrajada, que fue violada, que le robaron un hijo, que sufrió muchísimo. Pero dijo, yo no voy a morir así. Hay un Jehová Dios que todo lo ve. Yo no voy a dejar un legado de maldición para mis hijos. Ella se atrevió a creer. Terminó la preparatoria. Dice su palabra en Gálatas 1:15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, desde antes que tú y yo naciéramos, Dios nos puso nombre, destino y propósito. Tú decides creerlo o tú decides rechazarlo, pero esto no es una herencia, esto es un legado. Mi madre se infarta en el 2010. Fuimos Vanessa y yo al dentista y de regreso me habla Poli y me dice, hermana, tu mami está dormida. Ahí se la quería llevar nomás con ella. Pues que se quede contigo, le dije, mañana paso por ella. Tenía 73 años. Y después me habla, hermana, tu mami se puso muy mal, me la traje al ISSSTE porque tenía ISSSTE. Ahí voy al ISSSTE, no había ambulancia, no había medicamento. Le hablé a un amigo mío que es médico, ayúdame porque estoy temblando, es mi mamá, no puedo, sé que se está infartando.
Y me siento frustrada porque no hay nada en San Felipe y no puedo hacer nada. Aparte es mi mamá. Y yo dije, Dios, ¿por qué otra vez? Apenas que está siendo feliz, apenas que yo me estoy recuperando de un divorcio y económicamente, apenas que voy a poder darle a ella y honrarla con viajar a su pueblo que tanto quería regresar. ¿Por qué otra vez la tragedia? Y mi mamá me escuchaba orar así. Mi madre se infarta y en agosto del 2012 pues se vieron una serie de cosas. Vanessa, me acuerdo que me trasladó a mi mamá. Era un caos Mexicali, fue el terremoto, no había hospitales. Nos tuvimos que ir hasta San Luis. Y en San Luis pues tuve que meterle dinero. El cateterismo, la angioplastía son más de 300,000 pesos. Cuida tu corazón porque un infarto sale muy caro. De verdad. Me endrogué. Dios me dio favor y gracia con muchos amigos que no son cristianos, pero Dios me cubrió. Hablé por teléfono, consígueme un préstamo en el banco. Por teléfono, Dios abrió puertas, me dieron el dinero, se lo deposité al médico, se hizo el cateterismo, la angioplastía. Pero lo demás tenía que regresar, porque aparte mi madre tenía fibrosis pulmonar. Ya se le había diagnosticado esta enfermedad desde hace muchos años, por tanta leña. Y habían inyecciones que costaban 7,000 pesos y se las teníamos que aplicar diario. A veces por 7 días y descansábamos un rato, porque también ella se ahogaba. Y de repente cuando ella se ahogaba me decía, Lili, pon tu mano en mi corazón y ora por mí. Y yo ponía mi mano en su corazón como ella lo hacía conmigo. Y ora por mi hija. Y yo, ay, mamá, tu galope pega duro, Y oraba por ella. Eres sana en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Vas a vivir muchos años, mamá. No te asustes. Hice lo que ella hacía conmigo cuando yo tenía las crisis de asma. En agosto del 2012 las dos sabíamos que se iba a ir. Ya había daño renal. Los pastores llegaron y la visitaron. Yo me caí de las escaleras, me torcí el tobillo delante de ellos y mi mamá se asustó y se levantó cuando mi mamá estaba postrada. Pero cuando vio que su hija amada se cayó, agarró fuerzas y ¿estás bien, hija? Ella pretendía cuidarme a mí cuando ella estaba en una condición ya de que necesitaba ser cuidada. Y nuevamente la polio estaba metida. Esta carta la escribió mi mamá, yo la escribí a máquina, porque no le ibas a entender a su letra. Ella escribía manuscrita. Y yo la leí cuando ella ya había muerto. Yo no la leí antes. Mi mamá me dejaba poemas, a Marta Hernández le regalaba poemas, a mucha gente le regaló poemas, Araceli Cuevas, mis amigas, porque a mi mamá le gustaba dejar poemas y regalaba poemas. Era su manera de decir te quiero, te amo, la escritura y la lectura. Y esta carta dice, Jehová es bueno, siempre habló de Jehová. Él fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, dice Nahum 1:7. Si yo hubiera leído esta carta delante de mi mamá me hubiera dicho, léelo, abre la Biblia, lee lo que dice, ahí dice, Nahum 1:7. No todo lo que sucede, hija, tiene una explicación. Yo decidí creer en Dios, absolutamente creo que Dios es bueno. Y no hay mejor abrazo que el de su Espíritu Santo. No hay mejor seguridad que la de su voluntad. No hay mejor futuro que sus promesas. De que Él restaura, claro que sí, y al doble. Dice Zacarías 9:11-12. Ya la estoy traduciendo. No hagas cosas, Lili, que me avergüencen. A veces se me olvida. Por algo lo puso por escrito. No dejes de buscar a Dios, porque dejar de hacerlo es un error que no te puedes dar el lujo de cometer cuando tienes hijos. Yo decidí creer, hija. Sigue creyendo tú. Enséñale al niño a creer. Te amo, tu mamá. Y firma Ramona González. En el 9 de septiembre nos despedimos. Ella ya no podía moverse ni hablar. Y yo le decía, un parpadeo sí, 2 parpadeos no. Y yo necesitaba estar segura de que mi mamá había conocido a Jesús como su Señor y Salvador y había sido libre. Recuerdo que yo le pedí a Poli y a Chela en agosto que me acompañaran con mi mamá, pues era su clica, yo las tenía que cuidar. Se me armaba con mi mamá. Que me ayudaran con ella para que ella fuera libre. Yo sabía que ella tenía que ser libre. Le dije, mamá, tienes que perdonar. No te puedes ir así. Tienes que ser libre. Lloramos tanto. Y perdonó a todos aquellos que la lastimaron. Y confesaba sus nombres. Entre ellos mi papá.
Ella recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y fue libre. Y el 11 de septiembre, una fecha internacional, para que no se me olvidara, mi mamá fallece. Pero el 9, que era mi cumpleaños, le dije: mamá, te veo el martes. 2 parpadeos, me dijo: no. Mamá, nos vemos en el cielo. Un parpadeo significa sí. Cuando conocí a la hermana Diana, ella me dio un texto: y cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, estaremos alegres. Un día se cumplirá ese texto y yo volveré a ver a mi madre. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero le doy gracias a Dios que tuve una madre que me enseñó carácter y que jamás me estuvo protegiendo y que me enseñó a pelear y a luchar y a creer que Jehová es bueno en todo tiempo. Yo no sé qué sientas tú, mujer. Yo no sé qué vida hayas vivido. Te tocó vivir una vida estable, qué bueno, felicidades. Pero si no te tocó vivir una vida estable, si has sufrido, si has sido despreciada, si has sido humillada o si has sido ultrajada, hay un legado de salvación que te está esperando. Vamos a celebrar Semana Santa. Jesucristo dijo antes de morir: consumado es. Toda herencia de maldición de cáncer, consumado es. Toda herencia de pobreza, consumado es. Toda herencia de depresión, consumado es. Toda herencia de maldición, consumado es. Todo fue consumado. Tenemos un legado de salvación y de esperanza a través de Jesucristo. Y Jesucristo nació a través de una mujer. La mejor obra de un autor es la última. Y es la que recuerda todo el mundo. Lo aprendí desde los 8 años. Los historiadores, los poetas, los pintores, los escritores, su última obra es la que queda como legado. Y es la que más recuerda el mundo. ¿Cuál fue la última creación de Dios? Fue la mujer. Y nos dio potestad y nos dio autoridad cuando dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue profecía para María. A través de una mujer nació Jesucristo. Y a través de Jesucristo un legado de salvación y de vida eterna. Pon tu mano en tu corazón. Ponla, te estoy diciendo. Todas. Que es mi madre la que habla. Dale gracias a Dios que no te pongo a leer en voz alta el Deuteronomio. Pon tu mano en tu corazón. ¿Qué sientes? Mira, si sientes una arritmia me dices al final. Sientes que palpita, ¿verdad? Te voy a decir lo que dice mi mamá. Un día ya no lo hará. Aprovecha los tiempos. Aprovecha los tiempos. Y asegúrate de que ese palpitar lo aprovechen tus hijos. Lo aproveche tu gente. Vamos a orar, ponte de pie. Cierra tus ojos. Las mujeres siempre nos fajamos, nos subimos la lonja y nos entretenemos. Y ya nos pasamos de la hora y Vanessa me está viendo bien feo. Déjate. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por la vida y por el palpitar de nuestro corazón en este día. Nos ponemos a cuentas delante de ti y te pedimos perdón. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si te hemos avergonzado. Hoy nos confesamos, Señor, como pecadoras, como no merecedoras de tu gracia. Pero te pedimos, Señor, que nos restaures, que nos levantes. Y creemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna. Hoy yo creo, Señor, que yo vengo del corazón tuyo, que soy una mujer creada con un propósito y un destino, que a pesar de que he nacido y vivido en situaciones difíciles, Señor, tú tienes legado para nuestra casa. Padre, toma el control de nuestro legado, toma el control de cada mujer aquí. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y nuestras generaciones también. Decláralo, mujer. Yo declaro mi legado en el libro de la vida. Yo declaro mis generaciones, mis nietos, mis bisnietos, toda mi descendencia en el libro de la vida.
Yo declaro hombres y mujeres de integridad que sepan trabajar y que sepan tener fe en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga, mujer.